En el día de hoy vamos a estar hablando del tema que le sigue al que corresponde a la suma de vectores o equilibrio de partículas. El día de hoy vamos a estar discutiendo en gran detalle todo lo que concierne al producto vectorial, producto escalar y el triple producto mixto para el cálculo de momento. eh, y por lo tanto, vamos a estar hablando de cuerpos rígidos y multiplicación de vectores. Vamos a comenzar discutiendo acerca de producto vectorial en términos de cuerpos rígidos. El producto vectorial, por definición, de dos vectores P y Q se define como el vector V que satisface las siguientes condiciones, según están aquí indicadas, donde el vector V es igual al vector P multiplicado por el vector Q. Así que desde hoy ya vamos a estar aplicando multiplicación de vectores en lugar de la sumatoria que estuvimos discutiendo por las pasadas semanas. La segunda condición es que la línea de acción del vector V es perpendicular al plano que contiene a vector Q y al vector P. Según está ilustrado en la gráfica. Cuando se multiplican vectores, el resultado de la multiplicación, el producto de la multiplicación, es perpendicular al plano donde se encuentran los vectores que se están multiplicando. La magnitud del vector V se calcula como V es igual a P por Q por el seno de Z. Digamos que esa sería la traducción de esta primera ecuación, donde el vector V es igual a la multiplicación del vector P multiplicado por el vector Q. Cuando eso se va a traducir o a trabajar, como se hace es que V es igual a la magnitud de P por la magnitud de Q multiplicado por el seno del ángulo entre ambos vectores, donde P y Q son las magnitudes de los dos vectores y Z es el ángulo entre P y Q, y Z es menor de 180 grados. La dirección del vector V, o sea, hacia dónde se está moviendo el resultado, el producto, se obtiene según la regla de la mano derecha. La regla de mano derecha es, como ven aquí, es un método muy físico para determinar la dirección del producto de la multiplicación de los vectores. Lo que se hace, el método es que se coloca la mano derecha, tiene que ser la mano derecha para que funcione. Se coloca la mano derecha extendida sobre el primer vector, de los que se están multiplicando. Normalmente ese primer vector es el vector de dirección, el brazo. Se coloca la mano derecha sobre ese primer vector y como segundo paso se barre el ángulo Z hacia el segundo vector, como se ilustra en esta segunda imagen. La mano extendida en el primer paso sobre el primer vector y se barre o cierra el puño hacia el segundo vector. Si la multiplicación hubiese sido el vector Q multiplicado por el vector P, digamos que el vector Q hubiese sido el vector de distancia, entonces igual había que colocar la mano derecha acá, pero si haces el ejercicio al barrer, al cerrar, el pulgar hubiese quedado mirando en la otra dirección. El dedo pulgar extendido indica la dirección de la resultante. En este caso del ejemplo, el pulgar está extendido hacia arriba. Uno cierra el puño en esta dirección. El pulgar queda extendido hacia arriba. Por lo tanto, el producto, la resultante en este caso, es perpendicular en esta dirección del plano. En la clase de hoy no necesariamente vamos a estar viendo ejemplos de esto aplicado. Sin embargo, en videos posteriores, en clases posteriores, sí lo vamos a estar utilizando
Por lo que comprender bien cómo funciona la regla de la mano derecha es fundamental para el éxito de los próximos ejercicios de las próximas clases. Como indiqué en la página anterior, dependiendo la dirección del pulgar, si queda hacia arriba o hacia abajo, es entonces la dirección de la resultante y va a determinar si esa resultante o el producto es positivo o es negativo, como se indica acá. Vamos a hablar entonces, vamos a ir mirando en detalle cómo se multiplican vectores. Porque la multiplicación de vectores se usa para el cálculo de momento, que es un concepto ampliamente utilizado para el cálculo de estructuras y comportamientos de estructuras arquitectónicas. Y también, bueno, cálculo de estructuras en todos los sentidos. Este diagrama lo habíamos visto en la primera o segunda clase, la primera o segunda sesión. Es un diagrama donde hay un pórtico, hay un, digamos, un voladizo o un alero que está soportado desde un punto de una de las esquinas nada más y se le está aplicando una fuerza P en dirección vertical al extremo de ese voladizo. Así que la tendencia, si esto digamos que fuera material flexible, la tendencia de este voladizo, de esta forma de estructura sería a pandearse en esta dirección, en ese punto. Probablemente a rotar en esta dirección, como se ilustra un poco mejor en este diagrama. El momento que ocurre en este punto, en este otro extremo donde está sujeto ese voladizo, el momento implica una rotación con respecto a un punto y contrarresta el efecto que pueda causar la carga o la fuerza externa. O sea, contrarresta la tendencia del movimiento que provoca esa carga o fuerza externa. ¿Qué aplicación tiene esto? El momento que produce una fuerza con respecto a un punto, o sea, la aplicación de la producto vectorial es lograr calcular el momento que va a producir esa fuerza con respecto a un punto, esa fuerza que acabamos de explicar en la página anterior. Una fuerza F produce un momento con respecto a cualquier punto siempre y cuando éste se encuentre fuera de su línea de acción, contrario a la ley de transmisibilidad, donde para que funcionara el principio tenía que estar los vectores alineados con respecto a la misma línea de acción. En este caso, para que la fuerza F produzca un momento con respecto a un punto dentro del sistema o dentro del objeto estructural, la fuerza tiene que estar fuera de la línea de acción. Entre la fuerza y el momento tienen que estar fuera de la línea de acción uno con respecto al otro. La fórmula para calcular el momento, como ven aquí, es el vector de posición multiplicado por el vector de fuerza. Vector de posición también se le llama el brazo, que es la distancia entre digamos, el punto de referencia del momento y el punto de aplicación de la fuerza. Y como notan, esta fórmula es muy parecida a la del producto vectorial, porque esto es un producto vectorial, simplemente que está determinado por vectores muy específicos. El momento no es otra cosa que el vector, o por lo menos lo que representa esto, es el vector de momento con respecto a un punto de referencia, el punto que sea. Este símbolo es el vector de posición, que es la distancia, y surge al unir el punto de aplicación de la fuerza con el punto de referencia. Mientras que este ya lo conocemos de las clases de suma de vectores, es simplemente el vector de fuerza según se especifique en el diagrama o en el ejercicio. Ahora, aquel producto vectorial, aquella multiplicación de vectores, cuando se va a trabajar, se traduce de esta manera. El brazo o el vector de posición va primero. La fuerza, el vector de fuerza, va segundo. Y el seno del ángulo Z es prácticamente el ángulo
al que se encuentra este vector con respecto a este vector. Digamos, vamos a trabajar con un ejemplo. En este caso, este ejercicio o este ejemplo nos está pidiendo que se calcule el momento que produce una fuerza P de 800 newtons que se está aplicando, bueno, se está aplicando en el punto A, pero queremos calcular el momento que se produce en el apoyo C, en este punto de acá, de este voladizo según se ilustra. Datos que tenemos aquí, bueno, la fuerza P nos las están dando, está aplicada sobre el punto A, un ángulo de 60 grados con respecto al punto A. Además de eso, nos están indicando que del punto A al punto B hay 180 milímetros, del punto B al punto C hay 250 milímetros. Ahora, lo primero que tenemos que, digamos, determinar es lo que estamos buscando, en este caso el momento, pero el que ocurre en el apoyo C. Momento es un producto vectorial definido por esta fórmula que se interpreta de esta manera. Momento es igual a la distancia o el brazo que existe entre el punto donde se está aplicando la fuerza, el punto A, al punto de referencia con el que se pide el momento, que en este caso es el apoyo C. Por lo tanto, es la distancia desde el punto A al punto C. Se multiplica por P, en este caso sabemos que el valor de P son 800 newtons, y se multiplica por el seno del ángulo Z, que es el ángulo entre estos dos vectores. Cosa que vamos a ir paso a paso para que vean que ese ángulo se tiene que mirar y calcular con cuidado. Paso y hago el diagrama de cuerpo libre. Esto mismo lo convierto en un diagrama de cuerpo libre. Simplemente para ir visualizando mejor el problema. Ya sé que este es el brazo. Esta es la distancia del punto de referencia hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. Si se fijan en este diagrama de cuerpo libre, digo, ya está identificado el vector correspondiente. Aquí están ubicados los 800 newtons, al que equivale a la magnitud del vector P. También están colocadas las dimensiones, pero algo que quiero acentuar es que 60 no es el ángulo Z, y acá abajo, alfa, se está indicando, por lo tanto tampoco es el ángulo Z. Alfa, de hecho, es un ángulo alterno interno con este ángulo de acá, el cual nos permitiría calcular, bueno, con eso podemos calcular el ángulo y es el que nos va a permitir calcular realmente o eventualmente el ángulo Z. Así que las cosas que nos están faltando para uno poder calcular el momento que piden sería Z y sería esta distancia entre el punto A y el punto C. El asunto es que para calcular distancia entre A y C, pues ya sabemos, aplicamos el teorema de Pitágoras en este caso, 250 milímetros al cuadrado, 180 milímetros al cuadrado, tenemos la raíz cuadrada de todo esto y se supone que nos da esta distancia. Aquí estoy transformándolo a metros. Si estoy trabajando en newtons, prefiero trabajar en metros. Así que aplico el teorema de Pitágoras y obtengo ya el resultado de esta distancia de acá. Así que ya tengo este dato también y tengo este dato. Lo que me restaría calcular sería el ángulo Z para poderle obtener el seno. Como les dije, el ángulo Z no es 60 y tampoco es, definitivamente no es alfa. El ángulo Z realmente es el ángulo que ocurre entre el vector de posición y el vector de fuerza. Ahora, algo que para lograr obtener ese ángulo Z, los orígenes de ambos vectores tienen que estar conectados. Lo que quiere decir es que en este caso el destino de este vector o la flecha de este vector está tocando el origen del otro vector y así no se puede, bueno, al menos gráficamente, así no se puede calcular el ángulo Z. Si eres diestro en matemáticas, seguramente lo vas a poder hacer simplemente visualizando el ejercicio. Pero, digamos que si vamos paso a paso, si se fijan, en este caso lo que hago es que muevo el vector de posición, el vector de la distancia, lo transfiero. De tal manera
que quede origen del vector con origen del vector. Y ese sería entonces el ángulo Z. Por lo tanto, en este caso, Z sería igual a 180, que es todo lo que da esto, la línea recta, 180 grados, 180, le resto 60 y le resto también alfa. Así que digamos que como segundo paso yo tendría que obtener alfa, que es simplemente tangente inversa del opuesto dividido entre el adyacente. Tengo que alfa es 35.75 grados. Hago la resta correspondiente y alfa, perdón, Z, el ángulo Z, me suma o equivale a 84.25 grados. Tengo el vector de posición, tengo la dimensión, tengo el ángulo Z y ya el ejercicio me proveía la magnitud del vector de fuerza, así que puedo resolver para el momento, que en este caso, a la vez que resuelvo toda la matemática, resulta, el producto es 245.21 newtons metros. Y este sería el valor del momento que se genera en el punto C, que provoca la fuerza P aplicada en el punto A. Vamos a hablar también de los componentes rectangulares del momento de una fuerza. El momento que produce una fuerza F con respecto a un punto cualquiera se puede visualizar tridimensionalmente si descomponemos la fuerza en sus componentes rectangulares. Igual como hemos discutido en clases previas. El asunto es que en este caso los componentes rectangulares digamos que se calculan siguiendo instrucciones diferentes, pasos distintos. Por ejemplo, si se deseara calcular los momentos que produce una fuerza con respecto al origen de este sistema coordenado, que es lo que estamos haciendo acá, se definiría de este modo como está aquí. En este caso, la ilustración lo que presenta es los ejes Y, Z, X. Hay un vector de fuerza que está ocurriendo en un punto tridimensional, es un punto en el espacio. Y las distancias que recorrió ese vector están aquí ubicadas. Por lo tanto, esto se llama la distancia en X, la distancia en Y y la distancia que se movió en Z. Estas de acá arriba serían las componentes en cada uno de los ejes. La componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Estas cosas al final se resuelven, lo vamos a ver más adelante, la forma en cómo se resuelven las componentes rectangulares es multiplicando distancia por fuerza, distancia por fuerza, distancia por fuerza. Sin embargo, se hacen a través de una matriz que vamos a ver un poco más adelante. En este momento simplemente lo vamos a expresar con los vectores unitarios y JK. Vectores unitarios porque cada uno equivale a 1.0, así que no afectan el resultado de la componente o del cálculo del momento. Y estos vectores unitarios se ubican siempre a lo largo de los ejes X, Y, Z respectivamente. O sea, Y en el eje de X, J en el eje de Y, K en el eje de Z. Estas letras siempre tienen que estar acompañando al componente que representan. O sea, en ningún momento la K debe estar con la componente en X. Y en ningún momento la J, por ejemplo, puede estar con la componente en Z. Esto es otra definición mucho más parecida, mucho más familiar con lo que hemos trabajado en suma y equilibrio de partículas en sistemas tridimensionales. O sea, prácticamente es otra definición donde el momento es igual a la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, más la componente en Z al cuadrado, la raíz cuadrada de todo esto. No obstante, por lo menos en este video y en la clase de hoy vamos a estar haciendo referencia más a esta manera de solucionar y de calcular el momento de la estructura. Como les dije, digamos, esta definición o esta fórmula
se obtiene cuando uno calcula el momento a través de esta matriz. En este caso, si se están fijando, la matriz prácticamente ubica I, J, K como los vectores unitarios, la parte de arriba. En segunda posición encontramos los vectores de distancia y en tercera posición estamos encontrando los vectores de fuerza. Les dije que esto al final se representaba los componentes rectangulares, se calculaban multiplicando los vectores de distancia por la fuerza, distancia por la fuerza, distancia por la fuerza. Simplemente que al hacerse dentro de esta matriz y al calcularse utilizando la operación matemática que implica una matriz, el resultado es un tanto diferente al como lo hemos visto en la suma vectorial. En este caso, cada vez que se va a obtener un componente rectangular, pues la fila y la columna de ese vector unitario se cancela. En este caso se ubica la I como vector unitario, positiva, y la I se multiplica, o el vector unitario que sea, se va a multiplicar por el vector de posición, por el vector de fuerza en diagonal de esta otra componente, y se le va a restar este vector de posición multiplicado por este vector de fuerza. En ese caso, I multiplicado por vector de posición en Y multiplicado por el vector vector de fuerza en Z, este de aquí, se le va a restar el vector de posición en Z multiplicado por el vector de fuerza en Y. Y así se obtiene esta otra. Esto que ven aquí, como la I representa X, esto es la componente rectangular del momento en el eje de X. Y para cada uno de estos vectores unitarios se hace estas mismas operaciones. La J, fíjense que en negativo siempre va a ser positivo, negativo, positivo. Siempre es positivo, negativo, positivo. Este signo como único va a variar o va a interactuar es con los signos que obtenga de los valores dentro de la matriz. Es como único pudiera cambiar. Por ejemplo, este signo puede alterar este signo de acá adentro. Lo que quiero decir es que estas son las componentes de los momentos. Si se fijan aquí, simplemente elimino el vector unitario de cada uno. Y esas son las componentes en X, componentes en Y, componentes en Z. Este va a ser el modo, por lo menos en los ejemplos de hoy, que más lo vamos a estar mirando. Esta es ya la expresión simplemente, digamos, toda alargada. Todos estos valores I menos J más K los coloco en línea recta para obtener esta ecuación, que también nos va a ser muy útil tanto hoy como en las clases siguientes. Los ángulos directores, esto se les tiene que hacer familiar, pues esto es prácticamente cosas que vimos en la sesión previa de cómo calcular ángulos directores de fuerzas en el espacio. En este caso, pues estamos sustituyendo la fuerza por el valor del momento que se obtenga. Hagamos otro ejemplo. Una palanca de cambio tiene una carga P actuando en el punto A. Una carga P, como se ilustra aquí, actuando en el punto A. Y nos pide determinar el valor mínimo de P, el valor mínimo de esto. Y su dirección, si se sabe que produce un momento con respecto a B, acá abajo, cuando aplicas esta fuerza aquí, genera un momento acá abajo de 210 libras por pulgada, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Okay? Así que simplemente aquí esto está ilustrado según expresa la descripción del ejercicio. Además de eso, nos están dando los datos. Aquí un ángulo desconocido, pues nos están pidiendo el valor mínimo, así que el ángulo no está dado. Aquí nos están diciendo que desde el punto B al punto A hay 22 pulgadas en el eje de Y, mientras que desde el punto B al punto A en el eje de X hay 8 pulgadas nada más. Esto lo convierto, bueno, como siempre, comienzo escribiendo lo que estoy buscando. En este caso, lo que necesito es P. La P la obtengo de la misma fórmula de momento. ¿Qué cosas tengo aquí? Aquí tengo el valor del momento, 210 libras por pulgada. Además de eso, ¿qué otra cosa tengo? Puedo calcular
la distancia, porque tengo estas distancias de acá, así que puedo prácticamente con el teorema de Pitágoras calcular esta distancia desde el punto A al punto B. Para obtener la P voy a necesitar entonces el ángulo Z. Convierto esto en un diagrama de cuerpo libre. Y entre las cosas que, como siempre, uno tiene que leer el ejercicio para ver si ya simplemente se te pide algo que puedes obtener sin tener que pasar por demasiada matemática, demasiado cálculo. Y en este caso, por ejemplo, una de las cosas que nos dice es que determinemos el valor mínimo de la P. El valor mínimo, para que P sea mínimo, la trayectoria de su magnitud debe ser perpendicular al vector de posición. Esto es siempre, esto es algo que es así siempre. Para que la P sea mínima, la trayectoria de su magnitud debe ser perpendicular al vector de posición. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando movamos el vector de la distancia y el vector de la fuerza, si son perpendiculares, el ángulo Z entre estos dos vectores es 90 grados. Pues dentro de esta fórmula ya tenemos esto y ya tenemos esto también. Por lo tanto, podemos calcular, bueno, no tengo esto, no lo he calculado, pero lo puedo obtener fácilmente. Ya tengo Z, calculo esto y obtengo entonces el valor de P. Así que termino el diagrama de cuerpo libre, coloco las dimensiones, obtengo el vector de distancia, que nuevamente es el vector desde donde está ocurriendo, o el punto de referencia donde ocurre el momento, al punto donde se está aplicando la fuerza. Ese es origen y destino. Lo coloco acá y calculo esta parte. La distancia, 22 al cuadrado más 8 al cuadrado, es igual a 23.41 pulgadas. Por lo tanto, el vector de distancia equivale a 23.41 pulgadas. Y entonces sustituyo todos los valores que ya tengo dentro de la fórmula. Eso me da que el valor P es igual a 210 libras pulgadas dividido entre 23.41 pulgadas, el 0,91. El valor mínimo de P debe ser 8.97 libras para generar ese momento. Hay otra forma de multiplicar vectores. Está el producto vectorial y está el producto escalar. Digo, hay más formas de multiplicar vectores, pero hoy vamos a cubrir una más, una adicional a esta. Otra manera de multiplicar vectores es a través del producto escalar. El producto escalar de dos vectores P y Q es el producto de las magnitudes de los dos vectores multiplicando por el coseno del ángulo entre ellos. Por lo tanto, P multiplicado por Q, en este caso es P por Q por el coseno del ángulo entre ellos dos, por el coseno de Z. El producto escalar tiene otras propiedades conmutativos y distributivos. Eso quiere decir que P multiplicado por Q es igual a Q multiplicado por P. Aquí no hay regla de la mano derecha. P multiplicado por la suma de Q más S, por la suma de estos dos vectores, sería lo mismo que P por Q más P por S, que es esto que está acá, el distributivo. ¿Cómo se aplica el producto escalar o para qué se puede aplicar el producto escalar? Pues una de las aplicaciones que tiene, la que vamos a explicar hoy, digamos la más útil para arquitectos, es que se puede utilizar para calcular ángulos entre dos vectores, un techo, paredes, cosas inclinadas, lo que sea. Se puede calcular utilizando esta fórmula de aquí, que ya está toda despejada, no vamos a pasar haciendo matrices y cómo llegamos a esta fórmula, ya está toda despejada, ya por definición, para poder calcular el ángulo entre dos vectores, de los cuales tenemos, en este caso, coordenadas. Vamos a hacer este ejemplo de acá, donde tenemos un edificio. Ese edificio ya tiene las coordenadas, tiene los puntos de las coordenadas puestos y vamos a calcular este ángulo del techo. Un techo que está inclinado y tiene un punto en el espacio tridimensional. Abstraemos el diagrama de cuerpo libre. Si se fijan, no hice mucho, simplemente abstraje el diagrama de cuerpo libre indicando dónde estaba la flecha, dónde estaba el origen, simplemente así. Los mismos
digamos que las mismas coordenadas. Y en este caso particular, para el producto escalar, lo que hago es que de cada segmento, el segmento BA y el segmento BC, que son los dos segmentos que componen el techo y del cual quiero obtener el ángulo, para cada segmento de ellos trabajo el delta y voy a trabajar, bueno, trabajo todos los delta, delta X, delta Y, delta Z y voy a obtener el delta. Así que eso es lo primero que hago con las coordenadas. Obtengo los valores de delta X, delta Y y delta Z para ambos y obtengo a través del teorema de Pitágoras el valor de delta. En este caso, se fijan, donde único hay variación es cuando se resta, bueno, el delta X. Cuando se resta la X sub A menos X sub B versus X sub C menos X sub B. En este caso es negativo 12.5, en este caso es 12.5. Los otros valores se mantienen iguales. Ya esto lo hicimos. O si todavía tienen duda de cómo trabajar todo esto, pueden ir a la clase anterior, la clase número 5, y esto está explicado paso por paso. Cómo obtener los deltas de cada uno de los ejes y cómo obtener el delta que prácticamente se obtiene a través de la fórmula de Pitágoras. Se obtienen los deltas y en lugar de, como en este caso, aquí no tenemos vectores de fuerza, aquí simplemente tenemos coordenadas y por lo tanto tenemos distancias. Aquí no hay vectores de fuerza per se, pues no hay que buscar componentes de fuerza. Además, no las necesitamos para, en este caso, digamos, componentes de fuerza como tal, no se necesitan para calcular el ángulo para este ejercicio en particular. Repito, o sea, hay otros ejercicios donde definitivamente esto va a representar fuerza, no es en el caso de nosotros. Así que nosotros simplemente vamos a pasar estos valores y estos resultados a esa fórmula de vectores unitarios que vimos ahorita. I menos J más K. La I representa el componente en X. Por lo tanto, la X, negativo 12.5, se coloca aquí. En el caso de la J, representa el componente en Y. Negativo 5 se coloca aquí. La Z, bueno, la K representa el componente en Z. 15 positivo se coloca acá. Y lo mismo hago con este lado del segmento, con este otro segmento, BC, que es el segmento de acá. Y coloco idénticamente igual. Y estas cosas, estos valores y estos dos valores de aquí, son los que voy a sustituir, o los que voy a colocar dentro de la fórmula. La P, digamos que va a representar los componentes, bueno, la P va a representar un segmento, mientras que la Q en este caso va a representar el otro segmento. P sub X va a representar esta componente o este valor, mientras que Q sub X va a representar este valor de acá. Si se fijan, X, X, Y, Y, Z, Z. Así que X, X, Y, Y, Z, Z. Cada una representada por la letra correspondiente. P y Q. ¿Qué será P y Q? Bueno, los deltas. P va a ser el delta del segmento BA. Q va a ser el delta del segmento BC, que en este caso son los mismos. Sustituyo todo esto por los valores que acabo de mencionar y que acabo de escribir y resuelvo la matemática. Al resolver la matemática de estas cosas y utilizando las coordenadas que tenemos acá, obtenemos que el ángulo Z es igual, este ángulo entre estos dos segmentos es igual a 76.67 grados. Como ven, el producto escalar es útil para resolver o para calcular, se puede utilizar para calcular ángulos entre dos vectores distintos. Cosa que puede ser útil en otro ejercicio donde te den coordenadas y quieras obtener el ángulo Z. Aunque el ejercicio se haría más largo, pero a través de esta fórmula, esta definición, puedes perfectamente obtener el ángulo Z entre los dos vectores.